Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos para la clase, para trabajar, lo que es la observación general número 18 relativa al derecho al trabajo. ¿Recuerdan la última vez, la última clase que estuvimos viendo? Tuvimos la observación general número 9 que trataba sobre los pactos internacionales, cómo el valor y cómo podían funcionar dentro del derecho interno en cada país. Recuerdan además que estábamos hablando de lo que implicaba una observación general a nivel formal, procedimental. No estábamos hablando ahí específicamente de derechos sustantivos, derecho como lo vamos a ver ahora, el derecho al trabajo, qué implica el derecho al trabajo, qué alcance tiene, qué vamos a entender por trabajo, qué obligaciones tienen los países y básicamente qué cometidos tienen para estar de acuerdo a la pauta internacional. Esa es una gran diferencia que vamos a tener en relación a la última clase, a la observación general número 9 más específicamente. Y van a ver cómo esa observación número 9 es perfectamente aplicable en concordancia con esta. Así que bien, vamos a empezar porque es una observación general bastante gruesa, digamos. Es decir, tiene bastantes puntos. 54 puntos, de hecho, de los cuales no se preocupen porque no vamos a tratar todos, sino solo los más relevantes. Si recuerdan, la número 9 tenía muchísimos menos, pero no por eso menos importantes. Así que bien, dentro de las Naciones Unidas, el Consejo Económico Social, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esto se descarga de internet con facilidad, o sea, no van a tener problema y eventualmente va a estar en la EVA si no lo encuentran, entiendo. El derecho al trabajo es la observación general número 18, que es del 2005. ¿Qué es lo que trata esta observación general? Bien, más que nada, porque no únicamente, pero el objeto es delimitar el alcance y la mejor interpretación, digamos, de lo que es el artículo 6 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Em, a los efectos de no, porque es un artículo largo, de no llevar la clase más allá de lo no solo tediosa, y entiendo que el pacto ya lo tienen trabajado. Estaría bueno que complementen esta clase, no solo obviamente con el material, con la observación general, sino con el artículo sexto, y el séptimo y el octavo también van a ser relevantes, pero en especial el sexto porque trata sobre el artículo 6 específicamente. Así que bien, ¿qué es lo que vamos a tratar? Bien, lo que entiendo que son los puntos más relevantes, o sea, aquellos que, bueno, son las típicas preguntas de parcial o examen, y aquello que inclusive el propio comité es lo que le interesa, tiene especial interés en que quede aclarado a los efectos de las dudas que puedan tener todos los actores implicados en este derecho en particular. Como estamos hablando de derecho al trabajo, aquí estamos hablando básicamente de tres actores, que son los trabajadores, los empresarios, los trabajadores como trabajador individual o como colectivo de trabajadores, digamos sindicatos, los empresarios, los comerciantes y el Estado, en particular, especialmente el Estado, ¿no? Así que bien. También otro punto que quería antes de empezar es que tiene eh, no diría que todas las observaciones generales tienen la misma característica, pero muchas sí adolecen de, de- de un lenguaje que se empiezan a repetir. En determinado momento se empiezan a repetir. Uno lo lee y dice, pero esto ya lo hablábamos, o ya entendí el concepto clave y lo que estamos haciendo es repetirlo y extenderlo innecesariamente. Entonces, la idea es tocar los puntos claves y no ir más allá de eso, es decir, no volver sobre ampliaciones que sean más adelante. Sí son importantes, interesantes que los tengan, son 54 puntos, pero tampoco son tan largos. Eh,
la impresión lleva 16 páginas, o sea, son 8 hojas, tampoco es una locura. Pero no es necesario, lo necesario son los primeros, de hecho, en especial los primeros 10. Después son relevantes, sin duda, no les voy a decir que no los lean, pero lo que realmente me importa es que tengan una idea clara de qué implica el derecho al trabajo a los efectos de, bueno, la dogmática creada por el comité a los efectos de esta observación general número 18. Así que bueno, vamos a empezar. Espero que la tengan con ustedes ahora. En primer lugar, la observación general comienza con un capítulo que es Introducción y Premisas Básicas y plantea ya en el punto 1 que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Si recuerdan la noción de derechos fundamentales, que es una noción muy específica de los derechos humanos, y bueno, aquí lo plantean desde esa óptica, o sea, es un derecho fundamental y como tal debe tener las garantías y se debe tomar, bueno, con la seriedad de lo que implica que el derecho del trabajo sea un derecho fundamental. Eso es la primera frase, digamos, así empieza la observación general. Em, en este sentido y en armonía con lo recientemente dicho, em, el comité entiende que es esencial el derecho al trabajo para la realización de los otros derechos humanos. Acá vamos a hacer un paréntesis. Esto ya se ha visto de alguna forma, que, aunque probablemente no esté expuesto como a mí me gustaría hacer ahora. Esto plantea la noción de lo que son llamados los derechos conectivos. O sea, un derecho está directamente relacionado con otro para que pueda ser eh, llevado en su plenitud, inclusive depende del tipo de derecho, llevado en su mínima expresión. Vamos a poner un ejemplo. Claramente el derecho a la integridad física está directamente relacionado con el derecho a la vida. Si podríamos consagrar un derecho a la vida, pero no hay ningún derecho a la integridad física, entonces no tendría sentido, están tan directamente relacionados. Bien, dentro de la doctrina, la dogmática de los derechos humanos, se entiende de que todos los derechos están interrelacionados. De alguna forma es como eso que tocan a uno y los terminan tocando a todos. Es como toda una constelación que están directamente relacionados. Bien, acá lo que está diciendo cuando dice que es esencial para la realización de otros derechos humanos no es otra cosa que eso. Es claro que no todos están de igual forma relacionados, pero parecería que el derecho al trabajo sí lo está en gran medida con todos los otros que conocemos. Así que eso por un punto. Lo otro importante que plantea acá en la primera parte es la relación que tienen con la dignidad. Es decir, tanto derecho humano nosotros vimos en el comienzo del curso, ¿no? La noción de dignidad como algo característico y fundamentador, como una base fundamental de lo que implican los derechos humanos. ¿Por qué hay derechos humanos? ¿Por qué entendemos que el humano es portador de tales derechos? Y siempre está la noción de dignidad acá presente. O sea, en el punto 1 habla que el derecho al trabajo está directamente relacionado con la dignidad humana, lo que no es poca cosa y fundamenta toda la protección que va a venir y bueno, de lo que trata la observación general y que en definitiva es de lo que trata el pacto originalmente. En este punto vale la pena considerar que el comité entiende que existen como tres niveles en lo que corresponde al derecho al trabajo, porque te hablan de un nivel de dignidad que tiene que ver, bueno, con un nivel moral, si se quiere, ese es un nivel de la esfera moral del individuo. Hay un segundo nivel que está relacionado con la supervivencia, o sea, el trabajo por un salario, el salario es dinero, es salud y es economía, es decir, es un techo, o sea, es vida, al final está todo lo que habíamos hablado, está todo relacionado, pero habla en el sentido de, bueno, lo que implica el trabajo, no solo tiene una directa relación con la dignidad humana, sino con la supervivencia, con la mera y dura y cruda supervivencia. Así, por eso la relevancia de este derecho.
Y un tercer nivel que está muy relacionado con la dignidad, ¿no? Tiene que ver con el reconocimiento. O sea, reconocimiento, y acá es una esfera social, digamos, el reconocimiento social de la actividad productiva que uno eh, realiza. O sea, el derecho al trabajo tiene estos tres niveles, es decir, el trabajo, más que el derecho al trabajo, la actividad del trabajo, tiene estos tres niveles que son dignos de consideración y protección, y el comité ya en su primer punto los hace específicos. Acá está relacionado directamente la dignidad humana, la supervivencia, ¿no? Y esta esfera moral en el sentido social, ¿no? De reconocimiento social. Por supuesto, una persona que vive en una isla sola, esta esfera no tendría sentido, ¿no? Pero bueno, se entiende que en este contexto eso es impensable, no habría un derecho al trabajo tampoco, ¿no? Pero bien, acá se tiene en cuenta, claro, está al final quizás, pero es tan importante como los otros dos puntos a los efectos de lo que implica el artículo 6, lo que implica el derecho al trabajo en el contexto del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Otro de los puntos, ya en el segundo párrafo, digamos, segundo punto de la observación, se preocupa el comité especialmente en decir que eh, acá hace de alguna forma como un mea culpa, es decir, siempre estamos hablando de que el lenguaje en el que se expresan los derechos humanos es un lenguaje muy poético, si se quiere, no, no es la típica redacción dura que uno puede encontrar en un código civil o en un código penal. Eh, Inclusive las leyes laborales también tienen esa característica, aunque son un poco más laxas. En este sentido, el comité sabe que los derechos humanos y la dogmática, el lenguaje de los derechos humanos que tienen esa característica y hacen énfasis en decir, bueno, el artículo 6 no solo se preocupa de lo que implica el derecho al trabajo desde el punto de vista filosófico, ¿no? Que eso está relacionado con lo que acabamos de hablar, de la dignidad y el reconocimiento social, sino también jurídico, o sea, no es una mera declaración de buenas intenciones, que es muchas veces lo que se los critica a la dogmática de los derechos humanos, decir, bueno, el derecho internacional de los derechos humanos son un conjunto de aspiraciones que ojalá algún día se den en un mundo perfecto. No, acá no. Acá realmente el comité dice, no solo eso, sí es eso, pero no es solo eso lo que apuntamos con el artículo 6. También estamos preocupados e involucrados directamente en establecer derechos, deberes jurídicos, específicamente jurídicos. Y eso, bueno, no es menor, no es menor nunca, pero en el contexto de los derechos humanos es bastante relevante. Vamos a pasar un poco más adelante. eh, el, el- el punto 4 en el párrafo 4. Esto es importante, lo puedo leer así textual. Dice, comienza así. El derecho al trabajo, amparado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, afirma la obligación de los Estados partes de garantizar a las personas su derecho al trabajo libremente elegido o aceptado, en particular el derecho a no ser privado de trabajo de forma injusta. Y acá son dos conceptos muy importantes, o sea, ¿cómo, cómo vamos a entender el derecho al trabajo? Porque, a ver, la palabra derecho es una palabra que tiene mucha ambigüedad, o sea, tiene varios sentidos. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, nosotros tenemos el derecho permanentemente en la boca. Pero, ¿qué implica un derecho? Es una palabra que tiene dos acepciones, básicamente. Podemos entender el derecho como una facultad, como un poder hacer, como un permiso, como algo que yo, si lo realizo, estaría protegido por la ley o mínimo no sería penado, o como una obligación, o sea, como un deber, como un debo hacer. O sea, un ejemplo, si yo les digo, todos tienen derecho a una nacionalidad, claramente se van a dar cuenta ustedes que cuando estoy hablando de derecho a una nacionalidad, estoy hablando directamente de una obligación. ¿Por qué? Porque nadie podría elegir no tener una nacionalidad. Lo mismo que el nombre. Es decir, todos tenemos derecho a un nombre, y bueno, es hecho, yo no quiero tener un nombre.
necesariamente va a tener un nombre, necesariamente va a tener una nacionalidad. No importa que no tramite la cédula nunca o que nunca vote, pero la nacionalidad la tiene igual, la tiene de hecho. Ahora bien, cuando hablamos del derecho de trabajo estamos hablando de lo mismo. Eso quiere decir que estamos todos, vamos, si entendemos el derecho desde la misma óptica, el derecho como obligación, estamos todos obligados a trabajar. Bueno, aquí dice claramente que no. Dice el derecho de trabajo, si puede ser libremente elegido o aceptado, no puede ser obligado. Cuando es obligado, estamos hablando de otros tipos de figuras. Estaríamos hablando de la esclavitud, que si bien no existe jurídicamente porque fue abolida, estaríamos hablando de, bueno, trabajo, actividades análogas a la esclavitud, se nombra así, o trabajos forzados. Pero obviamente el artículo ni la observación general está hablando de eso. De hecho, dice específicamente que no está hablando de eso y más adelante vamos a ver cómo eso no es para nada incentivado y todo lo contrario. Es decir, las recomendaciones que se dan a los estados es que eso no ocurra, que tomen medidas para que eso no ocurra. Por tanto, entenderemos que el derecho a trabajo es un derecho en el sentido de derecho a potestad, derecho a facultad. ¿Sí? Es un derecho a poder hacer, sin necesidad, sin que hayan reprimendas por esto. ¿Sí? Eso por un lado. El otro punto es a no ser privado de forma injusta, o sea, no es solo el poder acceder libremente a un trabajo, sino el que no me priven de acceder por razones injustas. Vamos a ver que después, por razón injusta, estamos hablando por lo general de discriminación. Vamos a ir más adelante, eso está muy desarrollado más adelante. Por último, el quinto punto, previo a entrar en el capítulo más relevante, que es el segundo, que es el que habla del contenido normativo del derecho de trabajo, el comité dice que todo esto está directamente vinculado a los informes que han elevado los estados durante muchos años. Entonces, del estudio de todos estos informes es que el comité elabora esta observación general. O sea, no está improvisada, claramente. Capítulo 2. Contenido normativo del derecho al trabajo. Punto 6, muy importante, porque el punto 6 establece, recuerdan recién les dije de que tuvieron en cuenta los informes de los estados. Bueno, ¿por qué? Porque en los estados, en estos informes, no solo de los estados, sino de las organizaciones sindicales también, y es muy importante, además, para el comité es muy importante tener todas las campanas, digamos, por llamarlo, si me permiten la expresión. Acá lo relevante específicamente es que el comité tiene acceso a muchas realidades, de muchas hipótesis que se han dado en muchos países durante muchos años. Entonces, ahí pueden decir, bueno, claramente esta interpretación que han dado estados, sindicatos o trabajadores individuales no es lo que se quiso decir. Entonces, muchas veces se preocupan en decir cosas que quizás para alguna gente puede ser muy obvia, pero no lo ha sido. Entonces, por ejemplo, si les digo, acá dice, el derecho al trabajo no debe entenderse como un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo. Parece un poco lógico eso. O sea, uno no puede demandar al Estado y en el contenido de la demanda decir que lo que estoy pidiendo es que me den un trabajo. ¿Sí? El derecho al trabajo no implica que uno pueda hacer eso. Pero bueno, obviamente en muchos países ha intentado hacer eso. Entonces, bueno, el comité aclara de que cuando estamos hablando de derecho al trabajo en este contexto, no estamos hablando de eso necesariamente. Este es un derecho, además, que dice que es un derecho de carácter individual y colectivo, o sea, está, bueno, relacionado directamente con el trabajador, pero también ampara la esfera sindical. Paréntesis acá, en muchos lugares, en muchos párrafos dentro de la observación general, hace relación a los convenios de la OIT. Ya no podemos hablar de OIT acá, pero ya recordamos lo que implica la OIT en el contexto de la esfera internacional de los derechos de los trabajadores. Y bueno, obviamente no va en contravención con lo que dice la OIT y muchas veces se apoya en la observación general, es decir, bueno,
para estos efectos ya la OIT se ha expedido o que se atienda el Convenio Internacional de Trabajo tal y cual, en especial el 158, es uno le da relevancia, pero no es el único. Entonces, no es que la observación general no tenga en cuenta la esfera sindical, de hecho la tiene en cuenta y la nombra específicamente a texto expreso, pero no trabaja tanto sobre esa esfera porque dice, bueno, esto es más competencia y quienes son los verdaderos expertos es la OIT. ¿Sí? Lo cual parece ser una sabia elección. Eh, otro de los caracteres relevantes acá, que bueno, que considera que el artículo 6 habla del tipo de trabajo con salario, si es el trabajo asalariado, ¿sí? A ese trabajo se está refiriendo. Esto deja abierto la puerta de que existen otros trabajos que no son asalariados y no dejan de ser trabajo por eso. Y esto es una concepción del derecho internacional de los derechos humanos. Si fuéramos al derecho laboral uruguayo, eso es muy discutido. De hecho, que existen trabajos sin una contraprestación remuneratoria en salario no es la doctrina aceptada, por no decir que nadie piensa que podría existir una relación laboral propiamente dicha si no hay un pago de un salario, pero bien, en el contexto aquí lo dejan más abierto. De todas formas, lo que nos dejan claro es que ellos se van a referir al trabajo asalariado, o sea, trabajo con una remuneración por una actividad hecha. Eh, bien, podemos seguir. El punto 7. El punto 7 se refiere a un concepto que es relevante. Tiene que ver con esto de la dignidad que hablamos en un principio, porque hablan de un trabajo digno. O sea, el artículo 6 se refiere a un trabajo digno, pero bueno, claro, es muy ambiguo. O sea, ¿qué implica la dignidad? De alguna forma es algo muy subjetivo también, porque lo que puede ser digno para uno puede ser muy indigno para otro. Bien, acá se preocupan en expandirse un poco, decir, bueno, por digno vamos a entender un trabajo que no vulnere los derechos fundamentales de una persona. Claramente nos mantenemos en un ámbito de ambigüedad acá. Sí, bueno, de nuevo, ¿cuáles son los derechos fundamentales? Se entiende, son en especial los derechos humanos más antiguos, más consolidados, los civiles y políticos en especial. Vamos, esto se aclara más adelante, pero básicamente tiene que ver con todo lo que no vulnere la integridad física y mental del trabajador. El otro elemento que está relacionado con la dignidad es eh, la seguridad laboral, o sea, el trabajo debe ser, para que sea digno, tiene que contar con medidas de seguridad laboral. Uno, lo primero que le viene a la mente es la construcción, por ejemplo, todo lo que es el trabajo en la construcción, bueno, que los arneses, que los cascos y eso, pero esto es mucho más amplio. La ergometría, por ejemplo, desde las sillas en las que se sienta una persona que trabaja en un call center, que pues, parecería no correr tanto riesgo de vida, de hecho, claramente no lo corre, como alguien que está colgado en un arnés en un piso 20, pero sin embargo, todo se considera seguridad y salud ocupacional. Es una esfera muy amplia. Que el empleador, que la empresa o el Estado, si es el Estado que está, que hace sus veces de empleador, tenga en cuenta esta dimensión de la seguridad laboral, es parte de lo que el comité considera trabajo digno. O sea, hay trabajo digno cuando esta esfera está contemplada. O sea, derechos fundamentales, integridad física y mental, por derechos fundamentales, lo más básico que vamos a entender por derecho fundamental del trabajador, y la seguridad laboral. Por último, el último punto que hace referencia a trabajo digno es la remuneración. Una remuneración adecuada a la tarea que se está cumpliendo. Bien, acá no se pide mucho más que eso y es quizás la parte más compleja, porque una remuneración adecuada, quien la plantea, eh, a los efectos de, bueno, el costo de vida de un país, la remuneración adecuada se deja muy ambiguo, muy amplio, muy amplio. Pero bien, pero por lo menos hace referencia a eso el, el, el punto 7. Bien, eh, cosas relevantes que entiendo que vale la pena tener en cuenta, que en el punto 10 se tienen en cuenta, no olvidemos que estos son observaciones generales que tienen una pretensión de universalidad, o sea, le hablan a países
que tienen un desarrollo económico e industrial muy avanzado como países que están realmente sumergidos. Entonces, por ejemplo, para el caso de las economías sumergidas, la observación general lo que les dice es, bueno, lo que tienen que intentar los estados básicamente son tres cosas. Aquellos estados de economía sumergida, ¿no? Primero, tratar de evitar el trabajo informal, porque el trabajo informal carece de la cobertura de las prestaciones sociales, básicamente a nuestros efectos el BPS, o sea, el trabajo informal, el famoso trabajo en negro, bueno, no tendría ese tipo de derechos. Eh, no están así, de hecho sí, sí los tiene, pero no es tan fácil acceder a ellos. Y claro, si una persona se desempeña sin estar en caja, sin estar formalizado y después nada, deja y toma otro trabajo, esos años no contarán para su jubilación el día de mañana. Entonces, bueno, la idea, y, y esa situación es muy común en una economía sumergida. El comité dice, bueno, el Estado debe tener una política pública o debe tener en cuenta que eso debe ser evitable, debe evitarlo en la mayor medida de sus posibilidades. Los otros dos puntos están relacionados con la formalización, o sea, del rubro de los trabajadores domésticos y del rubro, de acá dice, de trabajadores agrícolas, que es lo que nosotros entendemos rural, ¿no? Del trabajador rural. Esto hoy, hace no tantos años, son dos rubros que cuentan con un consejo de salario, tienen sus leyes, o sea, están debidamente reglamentados. Pero bien, y están desde ese momento, básicamente, en 2005. O sea, esto podrá ser muy criticable, cómo se hizo, cómo no, hasta qué punto, en especial en el tema de los trabajadores rurales, hasta qué punto es controlable que se estén cumpliendo, pero ese es otro tema, ¿no? No es un tema menor, es fundamental, pero los efectos de la observación general es otro tema. La excede la observación general, eso tiene que ver más que ver con los controles de los estados, de lo que deben hacer los estados. Punto 11 es importante, acá habla del convenio 158 de la OIT, que trata directamente sobre la terminación, cómo se termina una relación de trabajo. Y esto es interesante porque dice que el despido, acá dice que los despidos deben ser motivados. Ahora, ¿qué implica el despido sea motivado? En nuestro país el despido es libre. Hay muy pocas situaciones donde no se puede despedir a un trabajador, que de hecho sí se puede despedir, pero después, mediante un proceso muy especial, el trabajador es reintegrado a su puesto de trabajo, que es con los dirigentes, tiene que ver con la ley de protección de la actividad sindical, pero después el despido en Uruguay es libre, o sea, que se puede despedir a una persona embarazada, enferma, con todo lo que, o sea, pongamos embarazada, coma, enferma, ¿no? No es lo mismo, claramente, pero estamos hablando de una persona que pueda tener muchas condiciones que harían que ese despido sea especialmente gravoso, o sea, una persona que tiene un accidente de trabajo, bien, y se la despide igual. Mientras la empresa esté dispuesta a pagar lo que tiene que pagar, que puede ser muchísimo, la puede despedir igual. O sea, el despido en Uruguay es libre, excepto esto que hablamos de la protección especial que tienen los trabajadores, los dirigentes sindicales, tampoco todo trabajador que está sindicalizado. Dirigentes sindicales y algunos otros específicos, como aquellos que están formando un sindicato, pero son cosas muy excepcionales y es algo bastante nuevo también. Si no, el despido en nuestros países es libre. Acá lo que está pidiendo es que los despidos sean motivados, o sea, que el empleador dé una excusa, o sea, no diga que te despido porque no me gusta tu cara o te despido por nada. Entonces, ¿en qué termina esto en nuestro país? Es que se pone un argumento, una excusa, de decir, bueno, por reducción de personal o eh, no sé, bajo rendimiento, esa es una muy clásica, bajo rendimiento, y eso se considera motivación suficiente. En otros países no es así. En otros países hay que probar que la persona realmente no estaba rindiendo para poder despedirla, y en otros países el despido, de hecho, es casi imposible. Pero bien, les digo lo que dice la observación general y cómo funciona nuestro país. Acá no estoy haciendo un juicio de valor de qué es lo bueno, qué es lo malo, simplemente les digo cómo funciona.
Quizás, acá voy a hacer un paréntesis, el despido por mala conducta es un despido que está motivado y que sí es relevante, porque el despido por mala conducta uno pierde rubros como la indemnización por despido, el aguinaldo, el seguro de paro, bueno, todo eso uno lo pierde. Entonces, ese despido debe estar motivado y además debe poder probarse si eventualmente hay un juicio. Y el trabajador, que es algo muy común, reclama de que, bueno, fue injustamente despedido por mala conducta. Excepto ese caso, y algún otro muy específico, lo que entendemos por motivación del despido en el derecho uruguayo es simplemente poner la frase de bajo rendimiento o algo así. Muy bien. Eh, Continuemos. El punto 12 es importante porque se refiere a lo que es el ejercicio laboral. Tome esta frase, ejercicio laboral. ¿Cuáles son los elementos del ejercicio laboral? Los elementos que entiende la observación son tres, ¿no? Son los elementos importantes. Primero, la disponibilidad. O sea, ¿qué entendemos por disponibilidad? Que los estados partes tienen que contar con servicios que puedan eh, cumplir básicamente todo lo que está pidiendo el comité que los estados cumplan, ¿no? Que puedan ayudar y apoyar a los individuos y tengan acceso al trabajo, a poder conseguir puestos de trabajo. ¿De qué sirve todo esto cuando la oferta laboral es mínima o si no es cero? Digamos, no tendría sentido. Segundo punto, la accesibilidad. Este es un punto fundamental. La accesibilidad tiene tres dimensiones la accesibilidad. La primera implica lo que es el principio de no discriminación, o sea, no se puede discriminar a una persona, a un potencial trabajador. Acá todavía no estamos hablando de trabajadores para el ingreso en razón de su edad, sexo, eh, género, opiniones políticas, religión, bien, todo lo que se les puede ocurrir aquí, es decir, eh, que puede ser causa de discriminación negativa, bueno, todo eso es especialmente, se prohíbe especialmente, eso no puede suceder, eso iría en contra de la accesibilidad. Por lo menos la primera manifestación de la accesibilidad y que está directamente relacionado con cuando uno se postula a un trabajo. Eh, el segundo punto está la segunda dimensión de lo que implica la accesibilidad, está directamente relacionado con las personas ¿qué lo dice? Con, con discapacidad, o sea, las personas que necesitan eh, ciertas condiciones especiales para poder cumplir su tarea una vez ya dentro del trabajo. Acá estamos hablando, bueno, hay parecería infinitas, ¿no? Las el abanico de situaciones que se pueden contemplar, pero desde una rampa para subir una silla de ruedas a bueno, computadoras especialmente adecuadas para no videntes, por ejemplo, lo que a uno se le puede ocurrir. Bien, cuando hablamos de accesibilidad en un contexto de discapacidad, estamos hablando de eso. Y el tercer punto, o sea, la tercera dimensión de la accesibilidad que plantea el pacto está directamente relacionado con la información. O sea, el Estado debe tener una política pública de acceso a la información sobre la oferta laboral. No puede ser que solo unos pocos privilegiados con contactos se enteren de que hay trabajos accesibles y buenos en tal o cual lugar. Esto es especialmente no solo pensado para la esfera pública, sino para la esfera pública privada, pero en la esfera pública es especialmente eh, eh, exigido porque el Estado, cuando es empleador, ¿no? Los empleados públicos, por ejemplo, tiene bueno, un control total sobre el ingreso de los mismos. Para el caso de en las empresas es más difícil, o sea, cómo controla que las empresas abran su oferta de trabajo para que ingrese todo el mundo ahí, hay una colisión natural, digamos. Pero en este caso no. En el caso de los empleos públicos, ahí es como mucho más fácil para el Estado tomar las medidas para que esta tercera dimensión de accesibilidad, que es la accesibilidad relacionada con la información, se pueda cumplir cabalmente. Por último, el tercer elemento, ¿no? Recuerdan que el primer elemento
que estuvimos hablando era la disponibilidad, el segundo la accesibilidad con sus tres dimensiones y este tercero es la aceptabilidad y calidad. ¿Y a qué nos referimos? Básicamente que hay cuatro elementos que tienen que estar presentes y tienen que funcionar bien en un trabajo para que sea de calidad y aceptable. Ya los vimos, están directamente relacionados con la noción de trabajo digno, así que volveremos a ellos. Primero, que tengan que existir condiciones justas de trabajo. Muy amplio, muy complejo. Generalmente está relacionado con un trato no discriminatorio, está relacionado con posibilidades de ascenso reales, está relacionado básicamente sí con esos puntos, ¿no? Con la noción de mérito, de que el mérito valga, ¿no? De que muchas veces está este término está mal visto, pues se le ha hecho un mal uso, pero una meritocracia, digamos. Después, que existan, estén promovidos los sindicatos, o sea, que es una empresa que pueda, un trabajo que pueda tener una actividad sindical que se desarrolle plenamente. Eh, y después, dos elementos que los vimos que están directamente relacionados con el trabajo digno, que es, bueno, la remuneración y la seguridad. Eso ya lo vimos bien. Estos cuatro elementos son los que vamos a entender que están relacionados con la aceptabilidad y la calidad de trabajo, que es lo que se está pidiendo. Ahora bien, el comité establece que ciertas situaciones que deben ser especialmente contempladas. Por ejemplo, que son los que ellos se consideran como temas específicos de carácter general. De entre ellos, vamos a ver la situación de las mujeres, de los jóvenes, trabajo infantil y las personas mayores de edad avanzada. Eh, y los trabajadores migrantes también. En el caso de las mujeres, acá se apoya mucho en el comité con todo lo que tiene que ver con la discriminación de género, ¿verdad? Es decir, que no debe existir discriminación de género. Pero es muy importante tener esto en cuenta. Esto se los leo textual. Dice, el comité subraya la necesidad de contar con un sistema global de protección para luchar contra la discriminación de género y garantizar igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en relación con su derecho al trabajo, asegurando, y esto es muy importante, igual salario por trabajo de igual valor. Esto dado es un tema que es muy delicado porque muchas reivindicaciones se dan sobre este punto y muchas veces están mal interpretadas. Eh, lo que está diciendo, lo que está aclarando el artículo acá, que la discriminación implica que por la misma tarea un hombre y una mujer no pueden cobrar sumas diferentes. Esto no quiere decir que tengan que, digamos, que en el directorio, esto no es la fundamentación de una ley de cuotas, por ejemplo. Tampoco la niega, digamos, pero no trabaja sobre eso, o sea, no está hablando de eso. Esto no quiere decir que en un directorio de 10 personas, 5 deben ser hombres, 5 deben ser mujeres. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si un hombre y una mujer realizan la misma actividad, la misma labor, el mismo trabajo, ambos deben cobrar el mismo salario. De eso es lo que está hablando. Es a igual tarea, igual remuneración. Que esto además perfectamente es aplicable entre dos personas del mismo sexo, género, como lo entiendan. O sea, no solo se agota en la relación bueno, como dice el punto 2, es decir, no es un tema de géneros necesariamente, es un tema de igualdad, de no discriminación en general, pero bien, habiéndose constatado que en muchos lugares esto sucede, se hace un punto especial, digamos, bueno, esto no puede pasar, ¿sí? Eh, Otro de los puntos relevantes con lo que tiene que ver con las mujeres y el derecho al trabajo es que el tema del embarazo y la lactancia no pueden ir en contra es decir, no pueden optar como obstáculos para el acceso al trabajo o la permanencia en el mismo. Esto, traigámoslo a tierra, lo vemos cuando se hace una entrevista. En la entrevista para ingresar a un trabajo no se puede preguntar, por más que sabemos que desgraciadamente se hace, pero no se debe preguntar si la persona está embarazada o si
planea embarazarse de acá tanto tiempo, ese tipo de, eso es ingresar en la intimidad de la persona, lo cual no corresponde, y además va directamente en contra de este punto, ¿no? En lo que es lo relacionado con las mujeres y el derecho al trabajo. En cuanto a los jóvenes, eh, es más genérico acá lo que le pide a los estados es que tengan unas políticas nacionales de ingreso al mundo laboral, tanto público como privado, pues se sabe que la primera experiencia laboral es como bastante complicada de conseguir, entonces se le pide a los estados que tengan políticas públicas que, bueno, que fomenten esto, que esto pueda suceder con relativa facilidad. En cuanto al trabajo infantil, eh, a ver, esto no es la interpretación del artículo 6 no prohíbe directamente que trabajen los menores de edad. Lo que dice es que se tiene que tener en cuenta, para que ellos trabajen, se tienen que tener en cuenta determinadas condiciones, y es que el derecho a la educación no debe ser afectado y que se debe evitar, obviamente, la explotación económica, esto siempre, pero en especial cuando son menores, menores de edad, o sea, niños, niñas y adolescentes. Y el derecho a la salud debe estar especialmente contemplado, ¿sí? Es decir, pero no hay una prohibición de trabajar a la persona que tiene menos de 18 años, no se debe entender así. De hecho, hasta esto expreso no es así, ¿sí? Pero en estos casos se debe tener especialmente en cuenta estos elementos. En el caso de las personas mayores, también se busca que se tomen medidas para evitar la discriminación por el ingreso por una cuestión etaria, una cuestión de edad, ¿sí? Y lo mismo se pide a los estados que se generen políticas públicas para, bueno, las personas con discapacidad, para que existan puestos. Tenemos en Uruguay, por ejemplo, en la función pública, leyes de cuotas para personas con discapacidad que pueden ingresar un porcentaje que ingresen. Eso es un ejemplo de política pública. La observación general no habla de eso específicamente, pero dice que los estados deben tomar medidas, y voy a poner un ejemplo de una que existe en Uruguay, no es la única que existe, y existen otras en otros lados del mundo que probablemente sean mejores, simplemente lo pongo como ejemplo. Lo mismo para los trabajadores migrantes, es decir, inmigrantes no pueden, la calidad de inmigrante no puede ser un obstáculo. Y en última instancia, cuando lo es, el Estado debe tener una política pública de permitir, mediante tramitar residencia y brindar facilidades para esto, para que puedan ingresar al mercado laboral con relativa facilidad. Por último, las obligaciones de los estados partes. Porque hasta ahora estuvimos hablando de, bueno, en qué consiste, de qué hablamos cuando hablamos del derecho al trabajo, qué esferas tenemos que tener en cuenta, cómo vamos a interpretar este artículo que ya es demasiado grande, el artículo 6. Y acá nos vamos a manejar con básicamente con las obligaciones tradicionales que se esperan de un Estado, es decir, más que las obligaciones, las actitudes que se esperan que tenga un Estado para todos los derechos, que son la de respetar, proteger y aplicar, ¿no? Básicamente son esas tres. Hemos visto que en general son cuatro, pero a estos efectos acá nombran tres. O sea, se pide que los estados recuerden que estamos hablando de estados que están en situaciones muy diferentes uno de otro en términos económicos y de desarrollo social e industrial. Entonces dice, bueno, acá se debe ser progresivo, esto tiene que ser progresivo. Nadie espera, de hecho sería imposible que un estado pueda cumplir con todo esto de un día para el otro, ni mucho menos, el comité no espera eso. Pero dice, bueno, esto progresivamente se tiene que tender esto como un horizonte axiológico, digamos. Es el horizonte a donde nos dirigimos, tiene que ser esto. Pedirles que vayan hacia ese lugar es de alguna forma también exigirle que no tomen medidas contrarias a lo que se está estableciendo aquí. O sea, eso ya es lo primero que se les dice a los estados, no hagan esto. Ahora bien, ¿qué vamos a entender por respetar, la obligación de respetar, proteger y aplicar? Bien, por respetar, vamos, no, se entiende, el comité entiende que respetar implica no interferir,
¿sí? Que el Estado no tiene que tener una actitud de interferir con el pleno goce del derecho al trabajo tal cual está planteado en el artículo 6 y acá se interpreta. Por, por proteger, ella es una esfera más amplia, es decir, no es que no solo el Estado no debe interferir, sino que además debe tomar medidas para que un tercero no interfiera con eso. Y por aplicar, tiene que ver con la promoción de todas estas medidas, ¿sí? Por ende, aplicar, proteger y respetar es no interferir, no permitir que otros interfieran y promover que todo esto se pueda cumplir. Así que bien, después los puntos que siguen, ¿no? Que tienen que ver con las obligaciones internacionales y eso ya son más tecnicismos que no son, a los efectos de esta clase entiendo que son, eh, podemos pasarlos por alto sin caer en gran falta. Pero me gustaría, sí, antes de terminar, el punto 31 habla de las obligaciones básicas de los estados. Esto me parece importante, porque a fin de cuentas el comité dice, bien, tenemos países que están en el tercer, cuarto mundo quizás, y tenemos Alemania, por poner un ejemplo, una sociedad muy industrializada, realmente con un poderío económico brutal, ¿no? Al lado de otros países. Sí, bueno, tenemos que establecer una línea de base, ¿no? Que es el mínimo. Vamos a establecer, bueno, esto, muchachos, el mínimo tiene que cumplirse. Y esto está en el punto 31. El punto 31 habla de la obligación básica y tiene en cuenta que los incumplimientos eh, se pueden dar tanto por una falta de voluntad, que es lo que se trata de que no, y que cuando ellos evalúan informes, lo que tratan de evaluar es que en realidad cuando no se cumple algo no esté relacionado con la falta de voluntad de un Estado, sino con la incapacidad del mismo de cumplir con tal meta, con tal objetivo. De hecho, para eso se elaboran los informes y se estudian, para eso los comités envían sus delegados a realizar informes en in situ, ¿no? En el lugar, y para eso se tienen especialmente en cuenta los informes de otras organizaciones no gubernamentales, y en este caso específico, como estamos hablando de derecho al trabajo, los sindicatos, bueno, aquellos que participen en las negociaciones colectivas, todos ellos también son muy relevantes para que, bien, el comité tenga un, una buena imagen, una buena foto de qué es cuál es la situación de cada país, para evaluar si cuando no se cumple algo es por incapacidad real o falta de voluntad. Entonces, habiendo dicho eso, quiero quedarme en el punto 31 y terminar con esto, que es el que habla de las obligaciones básicas. ¿Cuál es el mínimo que se espera que se cumpla? Bien, es así. La obligación fundamental de asegurar un mínimo de satisfacción, lo que vamos a entender como obligación fundamental mínima, es que se garantice la no discriminación y la igualdad de protección en el empleo. O sea, esto que ya lo vimos puntos anteriores, ¿no? Que se proteja el empleo y tiene que ver con la seguridad, con la existencia de un sindicato que pueda tutelar los derechos de los trabajadores, sin perjuicio de un poder judicial que ofrezca soluciones verdaderas para un trabajador cuando no está sindicalizado, cuando no es un conflicto colectivo. Eh, Bien, eso tiene que ver con la noción de protección del empleo. Y el otro punto es un punto que es muy sensible porque está directamente relacionado con la dignidad y con los derechos humanos en general. Recuerdan que empezamos hablando de que es un derecho que está directamente relacionado con todos los otros derechos humanos y es la no discriminación. La no discriminación, eh, que ya lo vimos en otros puntos anteriores en esta misma observación, pero bien, el principio de no discriminación es realmente algo que se considera como un mínimo, ¿no? No puede haber una excusa donde no se cumpla esto, donde se pueda discriminar impunemente. Cuando eso sucede, el Estado se entiende, para el orden internacional, va a entender que ni siquiera se está cumpliendo con el mínimo. Entonces, ahí ya estamos en una situación complicada que en general los estados tratan de evitar por todos los medios porque los informes pueden ser lapidarios y eso, bueno, se utiliza a nivel político
O sea, nadie quiere cargar con eso realmente. Y en general los estados tratan de que eso no suceda. Desgraciadamente no siempre con el éxito que uno quisiera, pero sí sucede. Así que bien, como siempre, estamos para las dudas que se puedan tener. Ya les dije que la observación general se consigue fácilmente en internet. La original está redactada en inglés, pero la versión en español también es oficial, se consigue en español, obviamente, ¿no? Y bien, sería hasta acá la clase, espero que se haya entendido bien y bueno, cualquier cosa obviamente que estamos a disposición. Muchísimas gracias y espero que haya sido leve porque entiendo que es una observación general que si bien trata sobre un artículo específico está muy cargada y tengan en cuenta que dejé mucha cosa fuera porque no la entendía fundamental. Muy bien, muchas gracias.